Ahora, ¿qué es objeto de mediación? ¿Qué se somete a la mediación? Mira, es una pregunta muy importante porque actualmente la mediación en el Distrito Federal son en 5 áreas, Alfredo. Está la mediación civil, la mediación mercantil, la mediación familiar, hay mucha mediación familiar. Está la mediación penal, la mediación en materia penal, tratándose de delitos no graves, en que se media la reparación del daño. Ok. Y finalmente, como quinto punto, la justicia para adolescentes. Todo esto, en el 2008 hubo las reformas, el fundamento constitucional de la mediación está en el artículo 17, tercer párrafo, y la justicia para adolescentes, que también es una nueva reforma prácticamente que hubo en el 2008, en el artículo 18 de la Constitución, la justicia para adolescentes, donde también está regulada que se pueda mediar también. Entonces, básicamente esas 5 áreas. Ok, entonces, me llama la atención materia penal. O sea, ya nos quitamos esos dogmas de que materia penal es sagrada, que no hay que... Exactamente. Que mantener un acuerdo de los particulares. Me parece muy interesante que pueda entrar en eso, en materia familiar. Materia familiar es terrible las causas por las que de pronto se llegan a tribunales y como hay tantos valores tan sensibles en la materia familiar, creo que a veces llegar a tribunales crea mayores conflictos que los que dieron origen a la causa judicial, pero me llama mucho la atención esa posibilidad de estar en todo eso. Y entonces, como mediador, tienes acceso a todas esas. Así es, tú tienes esa libertad. Y hay un ejemplo tan sencillo como, por ejemplo, el padre y la madre, digamos, tienen ciertos conflictos, a lo mejor están separados, pensemos que no estén divorciados, sino que están separados simplemente, y entonces tienen un hijo y el padre ya vive fuera del domicilio conyugal, ¿no? Y quiere ver al hijo. Lo pueden aterrizar, pueden acudir por un mediador, lo aterrizan en un convenio. ¿Qué van a aterrizar? Bueno, pues por ejemplo el régimen de convivencia y de visitas. ¿O un mediador privado? Sí, un mediador privado. Okay. Y entonces, pues ahí en esos acuerdos ellos mismos dicen, bueno, pues yo estoy de acuerdo en que la visita sea tal día, también el día de su cumpleaños, cuando esté enfermo, porque recordemos que la visita es cuando el padre acude al domicilio donde vive el niño. Y ya el régimen de convivencia es cuando alguno de los padres acude al domicilio donde vive el niño o la niña y lo saca quizás a pasear o demás y lo vuelve a dejar. Entonces ese régimen de visitas y convivencia se puede aterrizar en un convenio y se inscribe, se firma y se inscribe en el Centro de Justicia Alternativa, y en ese momento tú tienes esa fuerza legal y que antes no existía, a menos que lo hicieras, tenías que iniciar o una jurisdicción voluntaria, ¿no? O pues, a veces, muchas veces hacerlo ante un convenio judicial porque ya habías iniciado algún juicio. Entonces realmente pues ahí ves la gran ventaja que hay, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita que decías de este caso en particular de las visitas al menor en el caso del divorcio, pues acudir con el juez, iban con el juez, presentaban el convenio, y pues el juez lo único que hacía es autorizar el convenio, sin entrar a mayor análisis, nada más veía que no hubiera cosas contrarias a la ley de orden público, a las buenas costumbres, y lo autoriza y punto. Pero por lo que me estás contando, el mediador entra ya más al análisis, de platicar con ellos, de entender, ¿no? Pues sí, pero mira, yo te diría que sí es para mí una diferencia, porque pensemos en ese ejemplo que tú pones de ese convenio entre un juzgado. Muchas veces, ¿quién hace los convenios? Los hacen los abogados, y muchas veces se pueden estar tardando en que no quita esto y quita el otro, y el abogado con el otro, y el papá y la mamá ni se veían. Este acercamiento que existe en la mediación a la hora de que están platicando ellos mismos, ¿no? Es devolverles esa responsabilidad que tienen ellos mismos de gestionar sus propios conflictos con la asistencia de un mediador. ¿Sí? Pero no es dejarle la responsabilidad a alguien, ¿no? Entonces eso es parte de la naturaleza de la mediación. Y a fin de cuentas no te digo que se vuelvan a encariñar, pero simplemente pues
es como estar a la altura del problema y ellos mismos resuelven es decir, gestionan su conflicto y a diferencia de que muchas veces esos convenios que se hacen en los juzgados pues son los propios abogados, donde muchas veces el papá y la mamá ya ni siquiera quieren ver y donde muchas veces también los jueces sí llegan a poner muchísimas trabas, porque muchas veces los convenios los quieren a como quieran los jueces y aquí hay mucho más amplitud. Mucho más amplitud en la mediación para hacer el convenio. Entonces yo sí le veo todavía ciertas ventajas a hacer el convenio ante un mediador. Ahora, pero ¿cómo funciona? A ver, ya en la práctica, el papá y la mamá tienen problemas porque no se ponen de acuerdo por la visita a los niños. Alguien que nos está viendo ahorita tiene ese conflicto, no se pueden poner de acuerdo. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Perfecto. Pues mira, pueden acudir al Centro de Justicia Alternativa y ahí hay mediadores. ¿Ahí en donde los dijiste? Sí, que es Doctor Navarro y Avenida Niños Héroes. Y ahí los van a atender muy bien, porque todos los que trabajan ahí, la verdad es que son personas muy atentas y muy profesionales, y existen ahí los mediadores privados, los mediadores públicos. ¿Que son funcionarios del Estado? Sí, que trabajan para el Tribunal Superior de Justicia, y hay mediadores especialistas en materia familiar, en materia civil, mercantil y penal, ¿no? Y justicia para adolescentes. Pero también existe, ahí mismo en el Centro de Justicia Alternativa, les pueden dar la lista de mediadores privados para que puedan acudir también con cualquier mediador privado a gestionar su conflicto. ¿Sí? Ahí mismo está la lista, los teléfonos, los mails y todo lo que se necesite, ¿no? Y son precios también muy accesibles, realmente, acudir ante un mediador, porque pues, realmente en 1 o 2 horas puedes aterrizar en un... ¿Qué es accesible? Digo, da una idea. Accesible son, a lo mejor te puede cobrar por un convenio 3,000, 4,000 pesos. Digo que yo creo que es algo, pues es algo de... El juicio te va a llevar bueno, 20, 30,000. Pues,